Bueno, queridos amigos, yo les pregunto al oído si será demasiado pedir que las empresas públicas de Medellín tengan un gerente. Parece eso como un despropósito. Que la No, pero empresa, apenas que, fundamental. pues que la empresa más importante y la que tiene mayores dificultades y mayores desafíos en el país, que son las empresas públicas de Medellín, tengan un gerente. ¿Cuál? El mejor, el mejor. Nos importa 5 centavos si sea conservador, si sea de esto, de aquello, de cualquier cosa, si es que tiene pertenencia política. Nos importa el mejor ejecutivo, el hombre más prestante, con mayor prestigio en la sociedad colombiana, el ejecutivo número uno del país, ¿o no? Para la empresa número uno del país, no parece un despropósito, ¿no es cierto? Y a ver, ¿y dónde está? Lo último que le pueden decir a uno, es que van a buscar un headhunter. Es decir, un headhunter es un cazador de cabezas para los que no saben de qué se trata. Unas empresas que están habilitadas y que son supremamente hábiles para buscar candidatos para esta empresa que no tiene representación grande de naturaleza política o un secretario general de una compañía o para esto o para aquello, pero para escoger el ejecutivo número uno de Colombia, un headhunter, pero por favor, y si no, ¿para qué sirve la junta directiva de la EPM? ¿Y para qué sirve la ciudadanía de Medellín entera, que debe estar pendiente encima del nombramiento del más importante de los medellinenses o de los antioqueños para regir los destinos de las empresas públicas de Medellín? Me parece a mí, me parece a mí. Y la superintendencia de servicios públicos y la superintendencia de sociedades y todas deben estar encima de las empresas públicas diciendo, oiga, ¿usted cuándo va a tener un gerente? Al alcalde. ¿Usted cree que puede dejar un navío de esta importancia en semejante mar proceloso al garete? Sin capitán, sin timón. No, no, no. Y eso no es una intervención indebida. Les recuerdo, repasen el artículo 32 de la Constitución Política de Colombia. Sigue siendo el 32 de Maro, ya lo cambiaron. Pues, doctor Fernando, a ver, le confirmo, el artículo 32 de la Constitución dice lo siguiente. Dice, procedimiento en caso de flagrancia... No, ya no es el 32. A ver, permítame. Sí, no, ya no es el 32. Ya no es el 32. Le voy a decir cuál es. Le voy a decir cuál es y se lo voy a leer. Un artículo que tiene antecedentes en la reforma constitucional. En la reforma constitucional de el año 36. En el año 36. Pero resulta que esto lo han vuelto patas arriba. Un poquito nomás, un poquito nomás. Un poquito nomás. Bueno, en 300 años la Constitución de los Estados Unidos se modificó 27 veces y en 30 años la de Colombia 53. Bueno, eso dice nuestra estabilidad legal, ¿no? Qué horror, por Dios. Qué horror, por Dios. Pero sí, doctor Fernando, creo que el presidente Iván Duque fue más allá cuando trataron de preguntarle o aproximarlo a las declaraciones del presidente Álvaro Uribe Vélez y tomó el asunto como que si la empresa, si EPM estuviera en causal de desilusión, de liquidación, de una situación catastrófica, entonces ahí sí entraría a ir en una intervención de acuerdo con lo que dice la ley 142. Y ha dicho, pues simplemente no entramos a hacer nada porque no hay una falla en la prestación del servicio, porque no existe en este momento razones financieras para una intervención y por lo mismo pues se guarda prudente silencio o por lo menos no se dice nada. Lo cierto es que lo que más preocupa es que en momentos tan difíciles para EPM no tenga gerente la empresa más importante de Colombia, sí, al lado de Ecopetrol, ni más faltaba, o al lado de ISA, que es la otra gran empresa colombiana. Y además la empresa en la que tenemos fincada la esperanza, ¿de cuántos serán? 17 megavatios los que aportaría el sistema de energía en Colombia, además que significa sostenibilidad energética para el país. Así que bueno, ¿y por qué no tratamos el temita de la reforma tributaria? Yo tengo el convencimiento de que esa fue lo que destapó la crisis en la Dirección de Impuestos y que el doctor Serrano, que es un hombre muy digno,
no va a salir como los arqueros persas tirando flechas hacia atrás, sino que con todo decoro dice, pues me voy. ¿Qué hay detrás de ese viaje? Romero. El doctor Romero. Perdón, Romero, ¿qué dije yo? Romero, Serrano. Sí, Serrano. José Andrés. El doctor José Andrés Romero. Sí, lo que pasa es que, bueno, lo que ha dicho Presidencia es que pues lo nominaron, el Banco de la República lo nominó a él como director ejecutivo del Fondo Monetario Internacional, Pues, como claro, delegado de pero- Colombia. Y bueno, Claro, esa es pero- la salida que hay, pero lo cierto es que muchos dicen, no, aquí lo que está de por medio es el tema de la reforma tributaria y lo que viene de ahora en adelante. Mire, una composición o un asunto sencillo de entender. El doctor Romero, que sale de la DIAN, lo hace en momentos críticos porque ya se anuncia cuál va a ser el sentido de la reforma tributaria, que nadie va a querer irse de paseo con el tigre, y este es el caso, ¿no? El director de la DIAN es el encargado del recaudo de esos 20 billones de pesos a través de, entre otras cosas, eliminar la exención que había del IVA sobre algunos productos o todos los productos de la canasta básica familiar. Así que la cosa se pone muy compleja, pero además también debe pensar en su futuro no solamente político, sino laboral, y sería muy complejo para un hombre que viene del sector privado volver al sector privado luego de haber ayudado con un tema de reforma tributaria que nadie quiere hacerse cargo. No sé si el doctor Lisandro Junco Ribeira, el nuevo director de la DIAN, si le haga frente al tema de la reforma, qué opine de la reforma. El caso, doctor Fernando Sergio, No, bueno, pero es que no tiene de otra, simplemente pues bueno, era acogerse asumir a o lo que no, se sí. disponga y ejecutar el recaudo pues que se disponga. ¿Qué otra opción tiene el director de la DIAN? Coincide, digamos que coincide, seamos bien pensados, coincide la salida del doctor Romero con el anuncio de la llegada de la reforma tributaria. Demar, artículo 334 de la Constitución. La Dirección General de la Economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá por mandato de la ley en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes y en los servicios públicos y privados. Entonces, si el presidente de la República, el presidente Álvaro Uribe dice, por Dios, intervenga, que para eso hay leyes, en Colombia hay leyes de intervención, le dice, no, están dadas las causales para la intervención. Por Dios, lean el artículo 334 de la Constitución. Antes era el 28 y antes era el 32, ahora es el 334, lo mismo. Ahí está, con toda claridad, Intervención en los servicios públicos y privados y en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes. Y pues sabemos cuáles son los bienes, ¿no es cierto? De acuerdo al Código Civil, espero que eso no lo hayan cambiado. No, eso no lo he modificado todavía. Ah, bueno, muy bien, exactamente. ¿Qué les parece si le damos una pasadita, doctor Fernando Sergio, a los productos de la canasta que terminarían con IVA y a las otras ideas de lo que traería esta reforma tributaria que ya ha dicho, ojo, el Partido Conservador no se va a montar en esa empresa? 19% de el encarecimiento liberal de 19% de encarecimiento de cuáles bienes. ¿El liberal cuál liberal? ¿El de Gaviria? ¿El de la calle? ¿Cuál partido liberal? El Partido Rojo, doctor Londoño. Bueno, pero el doctor el del Fernando, logo símbolo rojo. No, la pregunta no estuvo, perdóneme, le digo, no estuvo bien formulada. ¿Cuál partido liberal? ¿El de centro-centro, el de extremo-centro o el de centro-derecha? No, por eso el de yo centro-izquierda. me limito O a el de responder que centro-izquierda. El del logo rojo. Bueno, pero a ver, cuéntenos cuáles productos van a costar un 19% más. Lo demás es literatura y es paja. Es encarecer las cosas 19% para pagar la quiebra del Estado. Mire, que por viene ejemplo, pero hay devolución, ¿no? Hay que hacer la aclaración. Esto habrá devolución del IVA, lo cual en últimas indica que es un préstamo, en teoría sí, un préstamo de los particulares al Estado que después le devuelven la plática sin interés. Pero a los más pobres. A los más pobres, son los más pobres prestándole plata al Estado, ¿no? A la clase media no le devuelven nada, ¿no? Ni a la clase media baja, no. Y la gente a cuenta de que prestándole plata al Estado. Bueno, es que es un préstamo, por para mí Dios. esto es un préstamo. Es Esa figura es un un préstamo. encarecimiento de los bienes. Lo demás, que es que después van a llegar unos cheques y que les van a mandar los cheques y a quién le mandan los cheques. Imagínese usted, por Dios, léase a Milton Friedman,
en Free to Choose, en Libertad de Elegir, cómo es el manejo de los cheques en los Estados Unidos. En aquella época en que Milton Friedman con su esposa escribía Free to Choose, la libertad de elegir, para que ustedes se imaginen lo que va a pasar con esos cheques aquí en Colombia. Pero, Demar, volvamos al tema. ¿Qué productos se le encarecen a la gente un 19% de la noche a la mañana? Lo que estaba exento de IVA es lo que se encarece y lo que tiene el 19%. Pero hablando en plata blanca y para que ustedes hagan el mercado, van a tener en cuenta que la carne de res, de cerdo, de pollo, el pescado, los huevos, la leche, el queso, que son proteínas, van a tener un 19% de IVA. Obviamente la panela, la sal, el arroz, la yuca, el plátano, la papa, las frutas, las frutas póngalas todas, obviamente, banano, tomate de árbol, naranja, fresas, con un 19% de IVA. En estos momentos esos productos están excluidos hoy y por eso van a pasar a tener el 19% de IVA. Entre tanto, se dice que los productos que tienen un impuesto del 5% también van a pasar a tener el 19%, y estamos hablando de la harina de maíz, de pastas y cereales, entre otros. Esa es la realidad. Es decir, esos se encarecen en un 14%. Así es. Las pastas, Sí. los cereales, las frutas y verduras del 19%, la carne, toda la carne, la de res, la de cerdo, el pescado, todas las proteínas, 19%. De manera pues que sepan que esa es la verdad. Y después los más pobres, los que no van a tener bolsillo ni caja para comprar eso, que se sienten a esperar el cheque que les van a devolver. Es que bien puedan. el Puedan. Y ahí no se va a montar ninguna trampa, no, ¿para qué? ¿Para qué? Ahí no van a empezar a aparecer los que digan a quién hay que mandarle el cheque y a quién no hay que mandarle el cheque y cuándo hay que mandarle el cheque. No, no va a pasar absolutamente nada en Colombia. Estén tranquilos. Pero además, vean ustedes, el cálculo que hace el gobierno es que estas exenciones que existen, de las que hablamos, van a dejar de existir y significa que vamos a pagar el 19% sobre los demás productos. Se calcula tienen un costo de unos 90 billones de pesos. Por eso creen que al acabar las exenciones, pues van a poder recaudar una gran parte de ese dinero, porque como lo dice Sergio, también hay un tema de devolución que pues la verdad no entiendo muy bien cómo funciona. ¿Y cuáles son esas exenciones que se acaban? Pero contémoslo, ¿cuáles? No, ¿Cuál? yo simplemente estoy hablando de la de proteínas y la de granos. No. Eso es directamente al consumo. Pero otra fuente es que van a quitar las exenciones actuales a varios impuestos. ¿Cuáles son las exenciones que se eliminan? Por ejemplo, hay exenciones si usted coge un capital para invertirlo en maquinaria y equipo para una fábrica. Entonces tiene unas exenciones tributarias. ¿Cuáles son las exenciones que se quitan? No, es que eso vale no sé cuánto. Muy bien. ¿Y cuánto le vale al país no tener el bien que se está produciendo con esa exención? Es que eso no son regalos. No son regalos, ni más faltaba. Pero ¿sabe qué me preocupa más, Sergio, doctor Fernando? El tema de aumentar la base para la declaración de renta. Ese sí que me tiene muy preocupado. Pues bueno, todo me tiene muy preocupado, pero este me preocupa más porque siento yo, este es el acabose de la clase media, porque cuando estamos pensando en ampliar esa base para que declaren renta a partir de los que ganen más de 3.500.000 pesos mensuales, pues hombre, dígame qué queda, o sea, vamos a pagar todos. 3 salarios mínimos. Sí, A así todos, es. claro, todos. Pues, toda la clase media. Toda la clase media recibe 3,5 millones de pesos mensuales. Y con eso... Yo estoy de acuerdo con la idea de que todos contribuyamos, ¿no? Porque es que esto se construye entre todos. Las vías las usamos todos. El Estado lo debemos soportar entre todos. Obviamente, entrar a revisar la figura de quién da cuánto y por qué, pues es lo que se debatirá en el Congreso de la República cuando esto llegue, porque además hay que decirlo, por ahora pues estamos hablando sobre hipótesis, sobre lo que se dice que está planteado en el borrador de la reforma tributaria,
del cual pues nadie conoce mayor información. Incluso, lo señalábamos más temprano, el representante de la Cámara, Gabriel Santos, se ha quejado de enterarse de todo esto a través de los medios de comunicación y que el gobierno nacional no lo socialice con ellos. Esto obviamente lleva a la pregunta de ¿dónde está el ministro del Interior? ¿Dónde está el ministro del Interior y dónde está el presidente? ¿Y dónde está el presidente? ¿Y dónde está el presidente que no cuenta con su partido de gobierno? Es que el Centro Democrático teóricamente es el partido de gobierno y el Partido Conservador. Y el Partido Conservador dijo, no le jalo. Y el Centro Democrático dice, no estoy enterado, no sé a qué fiesta me están invitando. Quieren una reforma tributaria y no me cuentan cómo es. Para poderla discutir, para dar mis ideas. Y si no, ¿para qué los elegimos senadores y representantes? ¿Y para qué tenemos una dirección del partido de gobierno? Si no es para que sea partido de gobierno. Ah, no, es que hay un jefe del partido de gobierno. Digan cuál es. Porque antes había uno, era el doctor Álvaro Uribe Vélez, ya no es senador de la República. ¿Dónde está la dirección del Centro Democrático? Que asuma la responsabilidad histórica de decir, yo apoyo esa reforma tributaria, 20 billones de pesos. Con lo que no se arregla el problema, ¿no? No, Bueno, apenas se ajusta la caja. Ya Entonces, veremos, porque esa reforma, pues obviamente, yo no sé, obviamente no hay ambiente en el Congreso de la República para tramitarla. Los partidos, como ya lo decíamos con Demar, empiezan a levantar la voz y la pregunta es, ¿será que esta reforma tributaria va a correr la misma suerte que han tenido las otras reformas que ha presentado el gobierno? Hablo de la reforma política, hablo de la reforma de la justicia. Pero ojo, ¿Le pasará lo mismo a la tributaria? No, ¿sabe qué es más complejo todavía? Que estamos hablando de una reforma pensional, ¿no? Estamos hablando de reformas, hablemos de la reforma pensional y de la reforma laboral. Pero sin tener reforma pensional, se plantea también alrededor de lo que pudiera ser esa reforma tributaria, que las pensiones de más de 10 millones de pesos puedan hacer parte de esta contribución para levantar la economía del país. Así que ténganse finos. Ténganse finos los que tienen pensioncitas de 10 millones de pesos en adelante. De 10 o 12 o 14 millones, pues a pagar impuesto sobre la pensión que lograron después de trabajar durante muchísimos años pagando impuestos por la renta que recibían. Entonces ahora, cuando esa renta es un capital y producto de ese capital vienen las pensiones, a pagar de nuevo impuestos sobre la pensión. Es como, son esos impuestos una doble tributación. Pero doble o triple, como la tributación del impuesto al patrimonio. Eso es una confiscación. ¿Con qué se hace el patrimonio? Con el ahorro. ¿Ahorro de qué? De unos ingresos que se tuvieron y por los que se pagaron impuestos de renta. Cierto. ¿No? Y una vez, usted cometió el error de no gastárselo. No se lo ferió. No se fue a pasear a Montecarlo o a la costa, a cualquier lugar de la Costa Azul. Entonces venga para acá, yo le cobro por el patrimonio que usted no dilapidó. Tiene usted toda la razón, doctor Londoño. Y por el que ya pagó impuestos. Yo no lo había visto así, pero es cierto. Y por el que ya pagó impuestos. Y entonces viene el impuesto predial, que es absolutamente confiscatorio. Yo tengo el caso de una persona que con documentos en la mano me dijo, por lo que pagaba 4 millones de pesos hace 15 años, me parece que fue la cifra que me dio, ahora estoy pagando 20. Le cuadruplicaron el impuesto predial por el mismo bien. ¿Eso no es confiscatorio? Pero claro. Bueno. Y entonces, sí, hay que sumarle porque en la cuentica de la reforma no entra esos otros impuesticos que tenemos que pagar todos los años. Y de si tiene vehículo o vehículos... súmele, claro. Súmele, sí. Y si tiene otros bienes, súmele y hágale. Eso es imparable. Sí. Pero del adelgazamiento del Estado nada, ¿no? No. Veíamos cómo había 7,000 policías en las oficinas administrativas. Ahí como para que nos vayamos dando una idea.
Me llama la atención los trinos de Gabriel Santos, representante de la Cámara por el Centro Democrático. Voy a leer algunos. Sergio, me acompaña usted con algunos otros si los tiene por ahí a la mano. Claro que Curioso como congresista enterarse de algo tan serio como los contenidos de una reforma tributaria por medios de comunicación. Después llaman afanados para que se voten las cosas a pupitrazo. Lamentable improvisación en momentos tan complejos, dice Gabriel Santos. Dice también, de la manera en la que el gobierno informó a los congresistas sobre una nueva reforma tributaria, solo puedo pensar que ya tienen el resultado en el bolsillo y no tienen interés de discutir soluciones reales a la trágica situación que viven millones de colombianos. Y le apunto el último, como solución a una de las peores crisis de nuestra historia, el país necesita reformas que apunten a la recuperación económica, a recuperar el consumo y a crear empleo. Una reforma tributaria discutida en medios de comunicación está muy lejos de eso. Pues sí, nada tiene que ver lo que estamos hablando del proyecto de reforma que se dice, está en el escritorio del presidente Iván Duque, con lo que está planteando en estos momentos Gabriel Santos. Y entre otras cosas, doctor Fernando, ¿qué pasó con la reforma administrativa del Estado? No, nada. Pues ni siquiera la propusieron. Demar, ¿cuál es la primera fórmula que se tiene en todas las economías del mundo para promover desarrollo económico, para promover creación de empresas, para promover interés de capital local y de capital extranjero en el desarrollo de ciertas empresas? Bajar impuestos. Claro, un esquema tributario favorable. Muy bien. Y resulta que ahora lo primero que se les ocurre es subir los impuestos. Bueno, terminan de espantar la poca inversión extranjera. Claro, porque entonces esto se revierte. El empleadito que no es de los que va a recibir cheque en regreso, que tiene 2 salarios mínimos, le va a hacer la cuenta al patrono y le dice, mire lo que me están cobrando por la leche, por la carne, por los huevos, por las frutas, por las verduras, se me encareció el mercado, usted me tiene que aumentar el salario o no tengo con qué comer. Inflación a la vista. ¿O sí. no? Sí, tal cual. Bueno, eso revierte. Es que a las empresas no las tocamos, pero sí tocan a los trabajadores. Bueno, ¿y qué ¿Cómo le parece? Temas de elusión, de evasión fiscal? O sea, ¿por qué no estamos hablando de esos temas, no? ¿Cuánta plata se pierde precisamente por esos dos motivos? No, ¿y cuánta plata se pierde por la mala inversión de los recursos públicos? Y por los robos, y por la corrupción, y por la cantidad de empleos que no sirven para nada y que no significan nada en la producción en la generación de riqueza. Ese es el gran tema, y ese lo enfrentó el presidente Uribe, y por eso a través de Claudia Jiménez, que es una persona a la que se le ha reconocido poco los muchos servicios que le prestó al Estado, y de quienes sostuvimos las facultades extraordinarias para que el gobierno hiciera semejante reforma administrativa como la que hizo, hasta que llegó Santos y la volvió pedazos, y llegó el presidente Duque y no modificó en nada lo que había hecho el señor Santos, sino que lo acabó de complicar, y entonces ahora le pasa la factura a la gente. Ahora págueme por las papas, por el arroz y por la carne. Bueno. Esperemos que esto sea una especie de esas que lanzan a través de los medios de comunicación para darse cuenta que por ahí no es, y terminemos en que nada de lo que hemos dicho resulte siendo una realidad a la hora de presentarla ante el Congreso de la República. Congreso de la República que le va a decir que no, porque ya Partido Conservador, que es partido de gobierno, le dijo que no, liberales no hay más remoto peligro, ahí usted ya tiene gran parte del apoyo perdido, y pues Cambio Radical no creo que sea diferente la posición. No sé si Centro Democrático vaya a decirle que sí, ojo, en año electoral, porque creo que nadie perdonaría una reforma tributaria justo antes de ir a unas elecciones. Muy bien, bueno, y volvamos sobre el tema gravísimo de la costa del Pacífico, que tiene su centro nervioso en la ciudad de Buenaventura, una ciudad donde está el puerto más importante de Colombia sobre el Océano Pacífico, y es una ciudad donde se escuchan por la noche los tableteos de las ametralladoras y los disparos de fusil entre bandas armadas, todas dedicadas al narcotráfico, por supuesto. En un minuto estaremos con el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Valle del Cauca, Milton Angulo. En un minuto. Y les hablábamos al oído.